Regresamos al análisis del siguiente tema, rumbo al censo en Bolivia. Y tenemos la participación virtual vía Zoom del senador de Comunidad Ciudadana, Fernando Vaca. Reiteramos, rumbo al censo en Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Ya estamos en contacto, como lo decías, con el senador Fernando Vaca. Senador, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Omar. Un placer y un saludo cordial a toda tu audiencia. Y bueno, es un placer estar en Cartas sobre la Mesa. A la orden. Bien, a ver, vayamos al meollo del asunto. La situación de conflicto que lleva a Santa Cruz es el censo. Desde esa perspectiva, este día, lunes y martes, se va a llevar adelante un paro que ha sido determinado por el Comité Interinstitucional. ¿Qué posibilidades reales frente a esta medida puede haber de que el gobierno atienda esta demanda que tiene el Comité Interinstitucional? A ver, querido Omar, hay que hacer una precisión para que no caigamos en el error de minimizar precisamente este sentir cada vez mayoritario en la población boliviana, en razón de que el censo debe realizarse en el primer semestre del año 2023 y no así el año 2024, como pretende precisamente el gobierno, luego de habernos mentido sistemáticamente. Y digo que podemos minimizar de repente este sentir nacional, porque obviamente no hay que quitarle el mérito al departamento de Santa Cruz en función de su representatividad y su exigencia, que de alguna manera tiene un peso específico en el quehacer político de nuestro país. También lo ha hecho, por si acaso, la ciudad del Alto, también lo ha hecho la ciudad de Potosí. Entonces, sistemáticamente se han venido suscitando sumas en este pedido y en esta exigencia de realizar un censo como corresponde el año 2023. Entonces, ¿qué posibilidades? Pues si quieres llevarlo, digamos, a la mesa del gobierno, posiblemente no vamos a encontrar. El aprendizaje es que la población debe arrancarle las decisiones y presionar precisamente para que el gobierno entienda que esto no debe ser una medida que vaya en línea con sus pretensiones, sino más bien reconozca la importancia para los bolivianos en materia de planificación, en materia de discusión, por ejemplo, del pacto fiscal, o por ejemplo, un poco trabajar hacia un proceso de romper con esta lógica hipercentralista, si queremos, de la planificación nacional, no porque el gobierno esté en la ciudad de La Paz, sino porque precisamente la planificación de este país y los recursos se quedan concentrados en el nivel central. Entonces, la discusión va por ahí. ¿Qué puede suceder de aquí en adelante a partir de la presión de Santa Cruz, que un poco va liderando en materia de opinión pública? Pues precisamente lo que te vengo diciendo, solamente la manifestación pública podrá de alguna manera doblarle, si queremos, el brazo al gobierno. Por ahora, si dejas las decisiones en el gobierno, por supuesto vamos a tener una medida, un censo a la medida precisamente de sus pretensiones. Totalmente de acuerdo en el sentido de que de la trascendencia que tiene el censo, tiene una trascendencia fundamental en términos políticos y en términos de distribución de recursos para los departamentos. Pero, senador, mirando políticamente el tema, el gobierno ha tenido la estrategia de poder hacerse de decisiones políticas de prácticamente 8 departamentos de las alcaldías, y ellas no han sido capaces de hacer, o por lo menos no han sumado sinergia a la reivindicación que consideramos justa de Santa Cruz. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué posibilidades de crecer este movimiento tiene? Bueno, mira, sistemáticamente nosotros hemos solicitado precisamente que dentro del proceso censal se incluyan, por ejemplo, las entidades territoriales autónomas. Eso implica gobernaciones, implica alcaldías, implica también universidades. Sin embargo, pese a esta lucha sistemática y de exigencia en la esfera política, lastimosamente nos damos cuenta ahora que hay ciertas conductas obviamente alineadas, tendrán sus razones, sus buenas o malas razones, pero definitivamente alineadas a los intereses del gobierno. Pareciese que a estas alturas es muy difícil que las entidades territoriales puedan ser contestatarias
a la línea de gobierno, porque de alguna manera están condicionadas, no solamente presupuestariamente, sino de repente políticamente. Simplemente es una especulación, Omar, lo que estoy haciendo, pero obviamente la experiencia nos da a entender que aquello sucede. Por consiguiente, y vuelvo a repetir por donde empecé, definitivamente será pues la población organizada a través de sus movimientos cívicos, por ejemplo, y de algunos sectores, por ejemplo, también posiblemente universitarios, quienes hagan entender, bajo presión obviamente al gobierno, que no se puede realizar un censo tal como lo pretende. Y fíjate la contradicción de aquello. El gobierno nos venía mintiendo sistemáticamente porque el año pasado nos decía que tenía todo bajo control, que estaba viento en popa y que tenía resuelto básicamente, por ejemplo, el tema de la cartografía en más del 30%, de que tenía conseguido el tema de los recursos, evidentemente un par de préstamos a nivel internacional que sumados llegan a los 67 millones de dólares. Sin embargo, de un tiempo a esta parte convoca precisamente a las gobernaciones y no toma el gobierno la iniciativa de indicar la fecha, sino que utiliza las gobernaciones para precisamente decir lo que ellos deberían avisarle al pueblo. Es decir, los utilizan. Definitivamente no hay otra excusa. Luego convoca precisamente a las alcaldías y vuelve a utilizarlos. Entonces hay una mala suerte de alineamiento precisamente bajo ciertas condiciones del gobierno, y eso es lo que preocupa. Lo que te preocupa a vos, ¿qué podemos hacer? Definitivamente voy a ser insistente. Solamente la población podrá arrancarle precisamente este tipo de decisiones incorrectas. Hace algunas horas escuchamos un comentario en algún medio de comunicación, colega, en sentido de que en Santa Cruz hay unos bloqueos que por demás sabemos que serían parte también de una propia estrategia del oficialismo para intentar desequilibrar la situación en Santa Cruz. ¿Hasta qué punto es evidente y qué criterio le merece esto? Bueno, se han levantado los bloqueos, también tengo entendido. Se ha llegado a algún acuerdo con comunidades interculturales en concepto básicamente avasalladores de territorios originarios, en el caso de Santa Cruz, en la zona del pueblo Guarayo, que además es área protegida, y obviamente el gobierno intenta generar una suerte de conflictividad en varios flancos, precisamente para ir desvirtuando cualquier posibilidad que sea contestataria a sus decisiones. Como te decía, se ha suspendido ese bloqueo, hay una suerte de tregua momentánea, y sin embargo las instituciones en Santa Cruz han mantenido el criterio de que van a iniciar el paro. En el caso del Beni, de donde yo soy representante, Omar, todavía estamos a espera de que, por ejemplo, el Comité Cívico del Beni pueda convocarnos a las instituciones. Hay una coordinadora departamental del censo, por ejemplo, que aglutina una serie de instituciones y que tiene por misión hacerle acompañamiento precisamente a este proceso censal. Entonces estamos esperando precisamente aquello para que nosotros desde nuestra esfera política no demos una visión de contaminación precisamente de esto que es una reivindicación básicamente popular. Para ir cerrando, senador, ¿cuál es su criterio de cómo nos encuentra a Bolivia estos 197 años de vida independiente? Uno mira en retrospectiva, Omar, y uno dice que hemos perdido la mejor posibilidad de unir al país. Y uno sueña precisamente luego de 197 años en eso que dice, por ejemplo, nuestra moneda, en la unión la fuerza, ¿no es cierto? La unión hace la fuerza. Y lastimosamente han pasado 197 años y te decía que hemos perdido la gran oportunidad de unir al país, pero también nos encontramos en una mala suerte de burbuja, por ejemplo, en materia económica. Veo que ahora en Cartas sobre la Mesa tienen una pregunta para el público. ¿Qué criterio le merece, por ejemplo, la situación económica? Y esta burbuja debe preocuparnos porque tenemos una apariencia de estabilidad. Sin embargo, hay conceptos ahí muy importantes que deben ser analizados con pinza, porque esta estabilidad puede ser muy efímera, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de otro tipo de actividades no regulares, no formales, y es más delictivas, que te manejan con cierta capacidad de liquidez y circulante a nivel nacional. No soy economista, pero vos lo sentís como ciudadano común y corriente, por ejemplo, qué capacidad adquisitiva tiene todavía tu sueldito, tus recursos, qué capacidad de emprendimiento tienes, qué ha pasado con este asunto de la reactivación económica, hasta dónde es teoría, hasta dónde es realidad.
Entonces, todo aquello nos encuentra en estos 197 años básicamente en ciernes. Yo no creo que estemos trabajando seriamente en el tema de la reactivación económica y estamos viviendo una burbuja precisamente mediada por temas de contrabando, temas de narcotráfico, temas de informalidad. Ahí nada más, como decimos por acá en la región, copiando un poco el acento brasilero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una política muy agresiva de subvención, por ejemplo, de carburantes y, por ejemplo, del trigo, que es tan básico como materia prima para el tema de fideo, el pan, etcétera, etcétera, que si deja de subvencionar vamos a encontrarnos con otra realidad. Por otra parte, también hemos pasado de casi 17.000 millones de dólares como reservas a tan solo 4.500, y de eso solamente 1.000 y un poquito más está monetarizado, es decir, lo otro está en metales. Entonces no es tan cierto lo que nos vienen contando y eso es lo que nos debe preocupar. Vivimos además ahora con una justicia absolutamente supeditada al poder político, que es otra cuestión y es otra deuda que tenemos, por ejemplo, los legisladores para darle a un país reinstitucionalizado, con respeto a las normas, a las leyes y por supuesto a una justicia independiente. Entonces es una evaluación muy rápida, muy sucinta, que lamento encontrar a mi país 197 años después en esta forma. Muchísimas gracias, senador. Lo estaremos convocando en cualquier momento. Un abrazo para usted. Un abrazo para ti y un abrazo para todos los amigos del canal. Muchísimas gracias, el senador Fernando Baca. Contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.